Perfecto. Entonces, vamos a ver. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio puntual. Perdón, si se les mueve la cámara, es que estoy con el celular. Tuve un problemita con la computadora. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Karen Palma. Para el que no me conoce, en este momento soy la encargada de la carrera de Educación General Básica, primer y segundo ciclos. Y es un honor, realmente siéntalo así, es un honor que este año, gracias a la acreditación, al nuevo plan de estudios, podamos tener nuestra segunda reunión. Esta es el segundo encuentro que hacemos, pongámoslo así, de personas tutoras que hacen nuestra carrera. Muchísimas gracias, le agradezco de corazón a quien viene en carrera del trabajo, a quien ya está en vacaciones porque trabaja con el Ministerio de Educación. Gracias por este ratito. Van a ver que realmente lo que hoy hemos preparado, lo digo porque así es con mucho cariño, con muchas horas de esfuerzo de las dos compañeras especialistas o expertas que nos van a hablar hoy. Entonces, disfrútenlo y realmente vívanlo como lo queremos. Hoy, pensando un poco como qué podría contarles en este ratito, yo creo que somos una generación de cambio en la UNED y eso nos tiene que tener contentos y de alguna manera sentirnos orgullosos porque más adelante la gente hablará de nosotros, de cómo fuimos personas tutoras que asumimos el reto de cambiar la forma de mediar a distancia en la UNED, porque tenemos que empezar a ver cómo se media ya no por objetivos como tradicionalmente lo hemos vivido, tal vez desde que estábamos en el colegio, hemos crecido con un paradigma de una educación que busca un objetivo que la persona docente se pone para verla cumplirse en sus estudiantes. Ahora vamos a adquirir, los que estemos dispuestos y con ganas de generar cambio, una forma de mediar donde el estudiante es el centro. Aunque yo sé que está en el discurso de antes, los resultados de aprendizaje nos permiten acercar este accionar didáctico para que realmente no sea lo que el docente espera que el estudiante logre, sino que realmente lo que el estudiante encuentra, crece, aprende. Eh, Como les digo, creo que la generación del cambio no es para cualquier persona, sino realmente los que damos de corazón este hacer pedagógico para la UNED. Y yo sé que los que estamos aquí es así, ¿verdad? Nos gusta ser los mejores en nuestro trabajo, nos gusta que lo que hacemos esté bien hecho. Y realmente, para terminar, mi agradecimiento, el agradecimiento a nombre de muchos niños y niñas de este país, tal vez de zonas vulnerables, de zonas rurales, porque las personas que ustedes están formando de nuestra carrera van a ser las maestras, los profesores de esos niños. Y si realmente esa formación es de calidad, va acorde al perfil que la carrera quiere, va acorde a las necesidades país para la educación primaria en formación profesional, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, más que agradecida, hoy es un día yo creo que de sacar ahí lápiz, papel y anotar, porque yo sé que muchas cosas tal vez nos suenen ya similar a lo que hacemos y otras tal vez nos van a parecer un poquito nuevas. Entonces, muchísimas gracias. Al final vamos a pasar una lista de asistencia para que por favor no se vaya sin firmarla, porque todo eso nos ayuda en los procesos de acreditación, ¿verdad? A ver que realmente somos un equipo, nos estamos conformando como equipo de personas tutoras de la carrera y entonces, para que no se vaya sin firmarla. Bueno, voy a presentarles a la primera persona especialista y lo digo con lo que la palabra especialista significa porque sé que se ha preparado mucho, no solo para esto, sino desde hace más de 3 años, viene aprendiendo y creciendo en el tema de resultados de aprendizaje y es la máster Margot Piedra Hernández. Ella la voy a presentar porque sé que muchos la conocen y otros no. Margot, por muchísimos años ha sido persona tutora de varias carreras, ha trabajado en trabajos finales de graduación, trabajó como profesora de apoyo curricular y académico en la carrera de docencia
y ahora a nosotros nos apoya como miembro de la CAE, representante de ustedes, de las personas tutoras. Es la directora del coro de la Escuela de Ciencias de la Educación. Realmente es una persona con muchas habilidades, muchas capacidades y creo que con la bondad de que lo que sabe le gusta compartirlo. Es una mediadora de corazón. Entonces, vamos a empezar con ella y después vamos a pasar a a escuchar a otra compañera. Entonces, le cedo la palabra a Margot. Adelante, Margot. Gracias, Karencita. Hola a todos los compañeros y compañeras, a los que conozco y a los que no conozco. Sergio, Julio, Jorge, bueno, todo, Iris, que te vi por allí. A todos, muchos saludos. Y hola, y muchas gracias Karen por la confianza y gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes este ratito para que conversemos de uno de los temas que está movilizando a todas las carreras y a todas las asignaturas. Entonces, si me permiten, vamos a ver si esta bendita presentación se deja presentar, porque estoy con problema. Ah, aquí está, ya lo encontré. Listo, entonces, el día de hoy vamos a estar conversando de resultados de aprendizaje, pero para entender un poquito qué es estos resultados, yo quería hablarles primero que todo sobre el contexto, de dónde emerge para la UNED este nuevo modelo de organización curricular. Vamos a profundizar en la comprensión de los resultados de aprendizaje. Pasaremos de manera muy general. ¿Cómo quito esto de aquí? Vamos a ver si me puedo correr por allá. Ay, me estorbo mucho esta cosa. Bueno, vamos a ver de manera muy general la redacción de resultados de aprendizaje. Y por último, para que ya lo que nos convoca hoy, que es profundizar sobre las implicaciones pedagógicas de los resultados de aprendizaje para el ejercicio docente. A mí me parece que para poder comprender qué son los resultados de aprendizaje, para qué sirven, qué tienen que ver con nosotros como mediadores de los procesos de aprendizaje, es necesario poner de al menos de alguna forma, en forma general, en contexto de dónde salen y por qué ahora todos y todas deberíamos estar hablando de resultados de aprendizaje y no de objetivos. Entonces, de todos es sabido el rezago de la educación latinoamericana y la educación costarricense en particular de la calidad de las prácticas educativas que se realizan en el aula y por ende de los procesos formativos que están llevando a cabo las universidades. Desde esta realidad innegable, ¿verdad? El Consejo Superior Universitario Centroamericano, el que llamamos el CUSUCA, junto con el CONARE, junto con algunas agencias de educación superior europeas, diseñan en el 2018 un plan, como lo dice ahí, para la planificación, reforma y actualización curricular de los programas de estudio de las distintas carreras de las universidades centroamericanas. Este plan se va a llamar el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana, el MESESCA, que le llaman. Y el mismo Consejo Superior Universitario Centroamericano lo conoce, ay, ¿cómo quito esto? Lo conoce o lo define como un instrumento de referencia que va a describir los resultados de aprendizaje que se esperan al término de los distintos niveles de formación en el continuo educativo, con el fin de contar con ciertos estándares de calidad. Muy bien, entonces este primer gran paso que dan las universidades centroamericanas es de gran importancia porque va a permitir esta armonización académica regional al definirse referentes comunes para todas las universidades centroamericanas, públicas centroamericanas, y va a brindar una mayor transparencia, perdón, con respecto a las titulaciones ofrecidas por cada una de esas universidades. Y lo más importante y lo que nos está convocando hoy es que va a impulsar la innovación curricular enfocándose en el aprendizaje del estudiantado. ¿Qué es lo que pasa? Que desde todas las investigaciones internacionales, este enfoque de aprendizaje enfocado en el estudiantado se conoce como resultados de aprendizaje. Entonces, lo que pasa es que Costa Rica se adhiere a este marco, ¿verdad? Siendo que en ese mismo 2018 CONARE lo adopta como referente para la formulación de todos los planes de estudio de todas las universidades públicas de Costa Rica.
Y en el 2019, CONARE otra vez coordina en conjunto con las universidades del país la construcción de un marco nacional de cualificaciones, pero solo para las carreras de educación en Costa Rica, y se le conoce con esas siglas que están allá. ¿Cuál es el objetivo de este marco nacional, que es el del que vamos a estar hablando todo el ratito? Primero, armonizar los planes y los programas de las carreras de educación de las distintas carreras, de las distintas universidades, porque ya ustedes, me imagino que lo saben, tenemos un montón de carreras de educación y todas con mallas curriculares muy diversas. Entonces lo que se busca es armonizar esos planes. Luego, garantizar la calidad de la formación de las futuras personas profesionales en educación, como a través también de la orientación de instrumentos para la contratación, para la evaluación y el desarrollo profesional de esas personas profesionales, diseñar módulos de acompañamiento, de seguimiento y de acompañamiento profesional. De ahí, entonces, desde este marco nacional de cualificaciones, que todas las carreras de educación se vieron en la obligación de renovar sus planes de estudio, que es lo que hizo la carrera de primer y segundo ciclo, bajo 3 elementos fundamentales, que no se les olviden, se los pongo aquí. El primero de ellos es los resultados de aprendizaje. El segundo son los descriptores. Y por último tenemos las cualificaciones. Ya vamos a hablar más adelantito de los resultados de aprendizaje. Hablemos ahorita de los descriptores. Los descriptores son categorías que caracterizan los distintos niveles del Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Cuáles son esos niveles? El técnico, el diplomado, el bachillerato, la licenciatura, la maestría y el doctorado. Entonces, esos niveles tienen que estar con estas categorías que tienen que sí o sí cumplirse. Tiene que haber ciertos saberes disciplinarios y profesionales. Tiene que estar claro cuál es la aplicación de los conocimientos que va a hacer el estudiante, cuál va a ser el análisis de la información, la resolución de problemas y la innovación a la que va a acceder el estudiante una vez que maneje estos saberes disciplinarios y profesionales. El otro descriptor es cuánta autonomía y responsabilidad personal y profesional y social toma esta persona estudiante para la toma de decisiones. El otro descriptor es el grado de comunicación que se posibilita desde la carrera y cómo se desarrolla esa actitud y aptitud para el ejercicio profesional. Y luego la interacción cultural y social. La cualificación es un poquito más fácil. La cualificación refiere a los títulos, los diplomas o cualquier tipo de certificado que emiten las universidades que dan fe que esa persona estudiante ha alcanzado los resultados de aprendizaje que declarados al concluir un plan de estudios. Ahora sí, entremos a lo que nos convoca, lo más importante, que son los famosos resultados de aprendizaje. La definición que emerge desde el Marco Nacional de Cualificaciones es la siguiente. Son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o demostrar una vez que ha terminado un proceso de aprendizaje. Esta definición emerge del Manual del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. ¿Por qué? Porque se acuerdan al principio que les dije que en el 2018 todo este replanteamiento se hizo con ayuda de algunas agencias europeas, porque en Europa se está trabajando hace más tiempo por resultados de aprendizaje. Entonces, en pocas palabras, describen en forma integrada los conocimientos, las habilidades, las actitudes que las personas estudiantes van a adquirir en todo su proceso formativo. Estos resultados de aprendizaje tienen que ser, primero que todo, observables. Eso es muy importante. Siguientes, que tienen que ser medibles y tienen que redactarse usando un verbo dinámico, es decir, que refieran a una acción y no a un estado. Para el Marco Nacional de Cualificaciones, estos resultados de aprendizaje que
que redacten las carreras y que emprendan las carreras tienen que estar primero que todo definidos con claridad para que tanto docentes como estudiantes como empleadores los puedan comprender. Entonces, en ese sentido, lo que hay que evitar es la ambigüedad, y ya vamos a ver de qué se trata eso de la ambigüedad. Tienen que ser, como les ponía ahora hace un ratito con los anteojos, tienen que ser observables y evaluables, que haya criterios claros para su evaluación. Tienen que ser factibles y alcanzables al término de un periodo de aprendizaje, al mismo tiempo que no pueden ser tan facilitos, ¿verdad? Que no supongan un reto para la persona estudiante. Y por último, tienen que ser idóneos, relevantes y pertinentes con respecto a la carrera que los está desarrollando, ¿verdad? Que los está redactando y emitiendo. Entonces, podemos afirmar que los resultados de aprendizaje son un nuevo enfoque para la organización curricular en la educación superior. ¿Cómo va a operar esto? Eso para respondernos a esta pregunta, vamos a ir por partes. Entonces, si los resultados de aprendizaje son una declaración de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer al finalizar un periodo de aprendizaje o en forma más clara, constituyen una descripción explícita de lo que cada estudiante tiene que saber, comprender y ser capaz de hacer al finalizar un curso, entonces los resultados de aprendizaje están directamente vinculados con las estrategias de mediación y con las de evaluación. Porque cuando nosotros nos concentramos en las estrategias y en la metodología para llevar a cabo la evaluación, estaremos garantizando que el proceso formativo se centra en la persona estudiante y no en los contenidos, no en la evaluación e incluso no en nosotros como personas mediadoras de las estrategias de evaluación y mediación. Entonces, esta relación, esta simbiosis que hay, resultados de aprendizaje, estrategias de mediación y actividades para la evaluación, es lo que da coherencia a cada asignatura y lo que evidentemente le va a dar coherencia a la carrera, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que es lo que nos decía Karen hace un ratito. ¿Cuál es la diferencia con el modelo pedagógico por objetivos? Vean, la línea divisoria puede ser a veces un poco difusa, especialmente porque muchas veces los objetivos se redactaban en función de los aprendizajes previstos para el estudiante o en términos de los resultados de aprendizaje esperados. Y a veces uno dice, ay, pero todo el tiempo yo lo he sentido así, yo siento que siempre he estado trabajando para resultados. Eso está muy bien, pero en la teoría hay algunas diferencias entre uno y otro. Los objetivos constituyen declaraciones generales que indican los contenidos, el enfoque, la dirección y los propósitos que tiene una asignatura. Entonces, desde este principio teórico, los objetivos están escritos desde el punto de vista de la persona docente. Según este modelo, la persona, y para el modelo de nosotros aquí en la UNED, la persona encargada de la cátedra decide los contenidos que se van a mediar. Y después nosotros, como personas tutoras, en conjunto con la cátedra, planificamos las actividades de mediación y las actividades de evaluación, ¿verdad? Y de esta forma, cada estudiante se va a concentrar ¿en qué? En el contenido y en cómo va a ser evaluado. Por tanto, ¿qué necesita saber para pasar la asignatura? Hace 2 semanas estaba dando una tutoría y yo estaba toda emocionada hablando de la importancia de la geografía en la formación de la estudiantado de primer y segundo ciclo, y yo estaba ahí pero emocionada. Cuando me pone una estudiante en el chat, profesora, ¿a qué hora va a explicar lo de la tarea? ¿Por qué? ¿Por qué el estudiante me pregunta eso? Porque tenemos asignaturas que están pensadas en eso. ¿En qué tiene que ser usted para pasar? De esta forma, el resultado final, lo que tenemos es la evaluación y la persona tutora va a evaluar cuánto absorbieron las personas estudiantes de los distintos contenidos o de los distintos materiales. Evidencia de lo anterior es que las descripciones de los cursos que nosotros damos en este momento, se concentran en los contenidos y en los objetivos y
se diseñan en torno al aprendizaje entonces de esos contenidos y esos objetivos. Entonces los objetivos se convierten, ojo, los objetivos de esta forma se convierten en las declaraciones de la cátedra y por ende al final de la carrera. Están escritos entonces, como les ponía yo por aquí, desde el punto de vista de la persona encargada de la cátedra y de la persona docente. Para que no digan que soy yo la que invento, aquí les traigo unos ejemplos para que veamos. Vean, yo voy a devolverme un toquecito para no... yo estos ejemplos se los prometo, yo le pedí a Vicky, présteme las descripciones curriculares viejas. Y yo hice y abrí así, ¡cuá! En el AMPO, ¿cuál me sale? Y de las primeras que me salieron fue esta, para que no crean que yo las agarré a propósito. Vamos a leerlo, vean. Esta descripción, que no sé ni de cuál asignatura es, decía, incentivar el debate, este es un objetivo de esta asignatura, incentivar el debate acerca de cómo cambiar el paradigma educativo vigente por uno nuevo que responda a las demandas y desafíos generales de la sociedad actual y a las aspiraciones específicas de la sociedad costarricense. Vean, desde aquella... está desde los anteojitos y todo lo que les puse en ese momento. Entonces, lo más importante aquí es que, ¿qué es lo que es en este caso, qué es lo que estamos esperando del estudiante? Pareciera que es debatir, ¿verdad? Debatir sobre todo este contenido. ¿Y a quién le toca que el estudiante debata? A la persona docente, porque ella es la que tiene que incentivar el debate. ¿Cómo? Bueno, yo no sé si va a ser un foro, si va a ser un ensayo, yo no sé qué va a ser. No sé si lo toma en cuenta cuando lee este objetivo, pero este objetivo está más que ninguno de los que encontré súper concentrado en vean qué objetivo más largo en el contenido. Ok, les tengo otro ejemplo por acá. Dice este ejemplo, adquirir conocimientos generales de las concepciones constructivistas del aprendizaje para generar procesos que estimulen el desarrollo cognitivo en la niñez. Yo le voy a preguntar a cualquiera que me quiera responder, ¿en qué creen que se concentra este objetivo? En todas las premisas teóricas de la concepción constructivista del aprendizaje. Exactamente, ok. Entonces las premisas teóricas, tiene que adquirir conocimientos. ¿Cómo va a adquirir los conocimientos la persona estudiante? ¿Lo sabemos con el objetivo? Perdón, ¿quién me habló hace un ratito? Perdón, que no le agradecí. Yo, Lili. Lili. Gracias, Lili. Lili, tal vez vos que estás ahí, ¿estamos claros ahí cómo va la persona a adquirir esos conocimientos? No dice. No dice. Ya ¿Estamos no. claros qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a demostrar que adquirió esos conocimientos? Tampoco. No. Entonces, como no dice todo eso, nos corresponde a nosotros, desde estrategias de mediación y evaluación, dar fe de que ese estudiante adquirió los conocimientos a través de un montón de cosas. Por eso les decía, entonces los objetivos están concentrados en el contenido, en la mediación y por ende finalmente en nosotros como personas docentes. Un último ejemplo, gracias Lili. Un último ejemplo en este caso, entender la evolución de la economía y la sociedad y la relación con el surgimiento de la asignatura de estudios sociales. Sergio, que te vi por ahí, que sos de esta asignatura, ¿usted qué me puede contar de este objetivo? ¿Cómo demuestra el estudiante? Hola. Hola, salados los que conozco porque les voy a pedir ayuda. Sergio, ¿cómo puede demostrar el estudiante que logró este objetivo? Pues no, veo que es similar al caso que estaba diciendo Lili. Uno puede, a través del ejemplo, uno puede ver aproximadamente lo que el estudiante va a ir alcanzando, pero no vemos el cómo. Qué bonita palabra que acabas de decir, Sergio, aproximadamente. Precisamente los resultados de aprendizaje buscan esos, que no haya
ambigüedad, que no haya un aproximado, sino que sea tan concreto y específico que no haya lugar a dudas de lo que el estudiante tiene que lograr. Por eso es que el objetivo tiene que ser, se acuerdan siempre, se acuerdan siempre de los anteojitos que les puse. Siempre el objetivo tiene que ser observable, siempre tiene que ser medible. Y siempre tiene que ser acción, un verbo de acción. Entonces, al contrario de estos ejemplos que acabamos de ver, que en su momento funcionaron porque era sobre los fundamentos pedagógicos que nosotros trabajamos, ya ahora sabemos por todas las directrices que nos han mandado que no, pero entonces, por el contrario, los resultados, al ser declaraciones de lo que se espera que el estudiante realice o logre al final del curso, entonces están escritos desde el punto de vista de la persona estudiante. Entonces eso nos va a permitir ser más concretos, más específicos, más claros que los objetivos. Y por eso sirven para el marco de cualificaciones, porque van a permitir que la carrera sea transparente de lo que en realidad sí están logrando las personas estudiantes hacer. En resumen, y para que te quede esto súper claro. ¡Ay! Los resultados de aprendizaje expresan comportamientos que deben mostrar la persona estudiante, por lo que se concentran en la acción. Y entonces lo que va a permitir que sean observables, y si son observables, son evaluables. Y, por ejemplo, o por lo menos, o son evaluables al menos las consecuencias de esas acciones. Por ejemplo, a través de lo que un estudiante sabe y puede mostrar mediante actividades que exigen determinados conocimientos. Ya vamos a ver unos ejemplos sobre eso. Y por eso están directamente vinculados con las estrategias de mediación y los métodos de evaluación. Esto quiere decir, y esto tal vez sería lo más importante que hoy les pueda decir yo, que lo observable y lo medible debe estar implícito desde no solo en el resultado en su redacción, sino también en las acciones que se planifican para las actividades formativas que debe realizar cada estudiante, al tiempo que la planificación y el diseño de las actividades de evaluación sirven para comprobar al final si ese comportamiento, ven aquí la flechita, si ese comportamiento que se esperaba se logró o no se logró. Entonces, ¿se logró? Fantástico, estudiante que pasa, el resultado de aprendizaje logrado. ¿No lo logró? Pues es un estudiante, si no logra los resultados de aprendizaje, va de nuevo a empezar. Porque aquí es muy claro, tiene que lograrlo sí o sí. Ahora, se supone que el proceso de guía por resultados de aprendizaje, al ser más claros, específicos, etcétera, etcétera, debería permitir que la persona estudiante logre siempre los resultados de aprendizaje esperados. Los objetivos, hacer propósitos o intenciones, son menos susceptibles de ser medidos. A modo de ejemplo, vamos a ver esta tablita en la que se analizan algunas diferencias encontradas entre el vocabulario que se utiliza para redactar objetivos y el vocabulario que se utiliza para redactar resultados de aprendizaje. Vean cómo estos verbos, conocer, comprender, determinar, entender, captar, bueno, yo nunca pongo familiarizarse, nunca lo he usado al redactar un objetivo, pero bueno, estos por lo menos son súper comunes o son los que se usan para redactar objetivos. Entonces, ¿qué nos dice la teoría sobre resultados? En lugar de poner conocen no sé qué de las teorías de aprendizaje, que distinga entre las distintas teorías de aprendizaje, que elija, que reúna, que modifique, que identifique, que resuelva, que aplique, que enumere. Si se dan cuenta, son verbos de acción. Y ya que estamos hablando de verbos, entonces pasemos a la siguiente parte de este momentito. Yo voy como la loca, voy muy rápido. Supongo que sí, perdón. Vamos a hablar de... Va bien, Margosita. Vamos bien, Tenga vamos paz, bien. tenga paz, Margot, tenga paz. Gracias, gracias. ¿Cómo redactar los resultados de aprendizaje? Como les dije, esto lo voy a hacer como muy rapidito porque no es el énfasis de este momentito de hoy, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque, como ya sabe, ya la mayoría de las asignaturas de plan de estudios, si no es que todas, ya se han modificado por resultados de aprendizaje. Sin embargo, como les acabo de decir en aquel dibujito de la flechita, ¿verdad? Del círculo, los resultados de aprendizaje no están escritos en piedra y en cualquier momento
dentro de un par de años, creo, a cualquiera de nosotros nos pueden solicitar redactar los nuevos resultados de aprendizaje a través del proceso de evaluación que se hizo. Digamos que nosotros en este momento, los compañeros que ya diseñaron las asignaturas con resultados de aprendizaje, pensaron en ese primer momento a la carrera como nos agarraron, ¿verdad? Pensaron en ciertos resultados de aprendizaje, pero puede suceder que que nosotros a la hora de estar ya en el día a día, en la mediación con el estudiantado, nos demos cuenta que un resultado específico nunca se logra, que estaba muy elevado o que por el contrario un resultado muy breve, muy básico y que podíamos pedir más. Entonces, en cualquier momento nosotros podríamos rediseñar el diseño. Dígame, Liliana. ¿Y cómo podemos relacionar toda esta posición con la taxonomía de Bloom? Ya voy. Espérame. Bueno, Ya voy para allá. Ok, bien. Gracias. Ok, entonces, ¿cómo se redactan? Hay una fórmula, vamos a llamarle la fórmula mágica para redactar resultados de aprendizaje. Primero, el verbo, usar un verbo que exprese una acción. El segundo, está la parte fácil, meterle ahí el contenido sobre el que la persona estudiante tendrá que actuar. Y el tercero, que es lo que cuesta un poquitillo más, poner un contexto o una condición en la que se va a producir esa ejecución. ¿Ok? Entonces, respecto al verbo, vamos a hablar y le respondemos a Liliana. Respecto al verbo, es importante considerar que estos deberán ir complejizándose en la medida que avancemos, no solo a niveles superiores de la carrera, ya que pasen del diplomado, el bachillerato, etcétera, ¿verdad? Sino yo considero que puede ir complejizando en la medida que vamos de principio a fin, de principio de cuatrimestre a final de cuatrimestre en una asignatura. La carrera, los contenidos se van complejizando y los resultados de aprendizaje también deberían ir así. Luego, esto va en concordancia con el grado de autonomía y responsabilidad que se le va a exigir no se va a exigir, no, que va a ir desarrollando la persona estudiante a partir de los mismos resultados de aprendizaje. Entonces, desde lo anterior, vuelvo a decirles, verbos como describir, explicar, enumerar, comprender, se relacionan con niveles básicos del aprendizaje, mientras que verbos como interpretar, estimar o evaluar van ligados a niveles más altos de la taxonomía de Bloom, ya se los conté. Bueno, dado que una de las características más importantes de los resultados del aprendizaje es que sean evaluables, entonces es necesario que el verbo elegido no sea ambiguo, no sea indeterminado. Por ejemplo, comprender es indeterminado porque no sabemos cómo comprende, cuánto se comprende, o por ejemplo, saber o conocer o familiarizarse. Y esto también nos pasa mucho cuando tenemos comprender a la hora de ponerlo en la rúbrica. ¿Cómo diablos hacemos para para que la rúbrica sea coherente y con comprender? Entonces nos falta, nos comprender mucho, poquito, nada, comprender 3 cosas, 2 cosas, una. ¿Cómo hacemos para poder evaluar el comprender? ¿Por qué nos cuesta? Porque comprender es un verbo muy ambiguo. Entonces, ¿qué me falta decirles? Ya. Entonces, puesto que aquí en la Escuela de Ciencias de la Educación hay ciertos conocimientos que son importantes y que son necesarios, por ejemplo, no se trata de quitarlos, no se trata de que no se aprendan ciertas, digamos, las teorías de educación, no se trata de que no se aprendan eso, sino de presentarlos, los resultados de aprendizaje que los evalúen indirectamente. Por ejemplo, al realizar un informe, la persona o emitir un juicio o dar conclusiones, la persona estudiante requiere necesariamente que conozca esas teorías de aprendizaje. Desde esas teorías, desde el conocimiento, yo ya puedo emitir un juicio, omitir una opinión, unas conclusiones de qué es lo que necesitamos para X y X asignatura. Entonces, al emitir la opinión, ya yo estoy llegando a lo observable, a lo evaluable. ¿Cómo tiene que ser esa opinión? Ya ahí en la rúbrica ya nos queda más fácil.
La opinión tiene que ser fundamental, la opinión tiene que ser precisa, la opinión tiene que ser con respecto, etcétera. Para la selección de los verbos se utiliza la taxonomía de Bloom, ya que ofrece esa estructura piramidal, ¿verdad? Piramidal, en la que tenemos los niveles más básicos abajo, al que me ayude, abajo, y la mayor complejidad en la punta. Además, Bloom va a considerar los 3 planos o dimensiones que deben evaluarse en la educación superior según el Marco Nacional de Cualificaciones, que son el cognitivo, el procedimental y el actitudinal. Entonces, yo no voy a explicar la taxonomía porque ustedes la conocen y hasta probablemente mejor que yo. Eso sí, aclaramos o recordamos que no hay verbos exclusivos de una categoría o de un nivel en Bloom. Encontramos que hay verbos que se repiten aquí, aquí o aquí. ¿Qué es lo que cambia? El nivel de profundización, el nivel de complejidad que nosotros tenemos que dejar explícito en el resultado de aprendizaje. Y recordar siempre que el verbo se escribe en pasado simple. Muy bien, avanzo. Con respecto al contenido, pues eso está muy fácil. Es el área de conocimiento que ha de ser movilizada por la acción del estudiante. Entonces, en la medida de lo posible, tendrá que ser pensarse en conocimiento aplicado. Redactar el verbo pensando cómo la persona estudiante va a aplicar ese conocimiento que tiene que conocer. Y finalmente, vamos hacia el contexto o condición en la que se va a producir la ejecución. Esto lo que va a definir son las condiciones bajo las cuales cada estudiante demuestra el desempeño del logro del resultado. O sea, en pocas palabras, refiere al cómo, al para qué. Entonces, desde todo esto, yo les traigo ahora otros ejemplos. Estos sí son de los nuevos resultados de aprendizaje de los nuevos diseños curriculares. Entonces, les voy a presentar este aquí, a ver qué me pueden contar ustedes. El primero que me encontré es este. Describe el rol de la persona docente y aprendiente durante el proceso de aprendizaje mediante el análisis de recursos didácticos. Ok, quien quiera opinarme sobre este resultado de aprendizaje, siéntase libre. Yo le encuentro una cosa por allí que no entiendo, pero a ver si coinciden ustedes conmigo. El que quiera, y si no digo un nombre que me sé, que comienza ¿Qué con fue I. que le encontraste, Margot, un problemita a eso, güey? Sí, yo le encuentro un problemita. Sí, no sé si yo voy bien, pero en la segunda parte dice mediante el análisis de recursos didácticos. Sí. ¿Cómo llegamos a ese análisis? ¿Es por ahí? Sí, ese es el problema que yo encuentro. Gracias, Denis. Encuentro 2 problemas. Hay 2 verbos. Bueno, primero va a describir y después tiene que analizar. Luego el otro problema es que cuáles recursos didácticos. Esto es sumamente ambiguo. Entonces, va a describir el rol de la persona analizando recursos. O sea, este ya quedó así. Más adelante, si alguno de ustedes se lo encuentra cuando va a dar la asignatura, podrían pensar en cómo poder modificarlo. Pero ya es un primer intento de hacer una acción. Aquí lo que no estuvo bien es el contexto, porque tenemos bien un verbo de acción, tenemos el contenido, que es el rol de la persona docente y aprendiente, ¿verdad? Pero el contexto o las condiciones en las cuales va a demostrar, no me queda claro. El análisis, volvemos a quedar en lo mismo. ¿Cómo va a analizar esos recursos didácticos? Muy bien, vamos a ver otro. Este dice, demuestra la importancia de considerar los elementos inclusivos por medio del análisis y comprensión de las políticas y planeamientos educativos. ¿Alguien que me pueda contar qué opina de este resultado de aprendizaje? ¿Cómo lo ve? Iris. Iris. Que estabas por ahí, yo te vi. ¿Qué ves en Sí, este viera resultado? Margot, es que estoy en un conflicto Sí. porque en la unidad didáctica de nosotros, Ajá. Alvarado Membrano, habla mucho
de que los objetivos cualitativos no van hacia, perdón, la investigación cualitativa no va hacia la búsqueda de resultados, sino más bien al descubrimiento y la búsqueda perdón, la búsqueda y la comprensión del objeto de estudio, más que hacia la búsqueda de resultados. Y también él nos habla de que a veces la utilización de taxonomías como que reduce la visión del objeto de estudio desde lo cualitativo. Entonces yo quería, eso es lo que estaba redactando como la pregunta, de cómo marcamos todo esto dentro de un proceso cualitativo que no es necesariamente medible y cuantificable numéricamente, ¿verdad? Entonces, sí me llama la atención, ¿verdad? Que se hable de resultados, cuando dentro de lo cualitativo tratamos en la medida de lo posible de no solo el resultado de la investigación, sino la comprensión general del objeto de estudio. Sí. Entonces, ahí sí, creo que me doy a entender. Sí, creo que te entiendo, pero al mismo tiempo, Iris, el asunto es que los resultados es para el diseño curricular de la asignatura, entonces es como el grande, ¿verdad? El que orienta las acciones que nosotros tenemos que hacer. Y el que el que define, no orienta, el que define qué es lo que la persona estudiante tiene que demostrar sí o sí. Por eso es que se usan como, ¿se acuerdan el mapita que les ponía en Centroamérica? Para que haya transparencia, para que garanticemos que todas las universidades de Centroamérica estamos más o menos trabajando lo mismo, todo el estudiantado, y aquí en Costa Rica, todo el estudiantado de las escuelas de educación, de las carreras de educación, estén trabajando sobre los mismos resultados de aprendizaje. Sobre la segunda parte de tu pregunta, yo la voy a contestar en un ratito. Iris. ¿Y qué era lo que me preguntaba sobre el demuestra la importancia? Que cómo veías el resultado, pero Iris, dame un segundito porque tengo 3 manitas levantadas, veo la Ivania y la estoy viendo. Sí, porque allí. Eso de demuestra la importancia, yo creo que la única manera de lo inclusivo es a través de actividad o un ejemplo, porque es un demostrar, o sea, es práctico, no es teórico, a mi entender, porque tengo que demostrar que estoy apropiándome de ese conocimiento, ¿verdad? Listo. Bien, Iris, muchas gracias. Excelente, sí, muchas gracias. Ivania, cuéntame. Sí, buenas tardes para todos, en especial a usted, doña Margot, agradecerle mucho el espacio que nos permite compartir y socializar y aprender todos unos de otros. A mí me llama la atención porque coincido con lo que acaba de decir la compañera. Cuando yo leo lo que usted nos está presentando, precisamente lo que está, el verbo en sí, donde dice describe, demuestra, nos está hablando de procesos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, como que a veces me hace ruido cuando hablamos de resultados de aprendizaje, porque pareciera que responde más como a un paradigma que estamos dejando, ¿verdad? Para incursionar en otro paradigma, un paradigma desde la complejidad que integra al ser humano. Entonces me genera como un poco ahí como de ruido, ¿verdad? Ese cruce de conceptos. Claramente comprendo lo que usted nos acaba de explicar, que también responde a la transparencia con este proyecto a nivel centroamericano, pero sí, bueno, son cosas que, como también usted ahora lo mencionó, se pueden ir mejorando en el camino. Sí. Y con respecto a lo que acabas de decir, cuando uno redacta, ¿verdad? Que claramente dice que demuestra que sería el objetivo, bueno, que sería el proceso para, como lo he comprendido en los últimos tiempos, sería el proceso, el objeto, ¿verdad? Que claramente ahí está bien definido, y los elementos del contexto siempre son los que pues cuesta un poco más ubicar, porque resulta ser como un poco, de hecho, más abstracto, ¿verdad? Entonces es lo que a nosotros como docentes en la práctica a veces nos cuesta un poco de redactar,
porque cuando se habla de este último aspecto sobre la condición o la referencia, pues puede ser muy amplio, ¿verdad? Entonces, me parece a mí, con respuesta a lo que usted nos preguntaba, me parece que podría ser que esté más bien muy específico y haga referencia a un proceso más amplio. Muchas gracias. Ok, gracias Ivania. Ivania, esto que estabas mencionando ahora son parte de las críticas, no creas que no se entiende que tiene desventajas en los resultados de aprendizaje. Yo lo que veo es que, o sea, no tenemos salida, o sea, vamos por allí o sí, eso es a donde nos están mandando. Lo que los estamos tratando de hacer es tratando de comprenderlos, de profundizar sobre ellos para no equivocarnos en el camino. Y como lo decía muy bien Ivania, y comprenderlos para ver cómo podemos mejorar de aquí al mediano plazo para seguir enriqueciendo la carrera. Yo te voy a dar una respuesta más adelante, pero déjame darle la palabra a Lander. Lander. Buenas tardes, mucho gusto, doña Margot. Gracias, Lander, igual. Puntualmente, a la hora de ver el segundo, me llama poderosamente la atención ese resultado de aprendizaje en dos aspectos que me hacen ruido. Bueno, sí. Primero, el verbo me parece que está bien, o sea, expresa una acción, pero cuando dice la parte del contenido, la importancia de considerar los elementos inclusivos, parece que le está dando importancia al hecho de considerarlo y no los elementos inclusivos. Ese considerar me hace ruido. Y luego, en la parte del contexto o condición, me parece que el término, por medio de análisis y comprensión, estamos cayendo con comprensión, que es complejo, ¿verdad? Poder delimitarlo, y eso también me hace ruido. No sé si tal vez alguna actividad que fuera más directa y que evoque la posibilidad de poder cuantificar, de poder medir ese análisis y comprensión, ¿verdad? Con algo, no sé, con alguna estrategia, un mapa mental, no sé, un video, no sé, se me ocurren cosas, ¿verdad? Pero podría sonar como más a una actividad, pero con algo que sea más concreto, que permita esa expresión sí, que me pueda dar a mí a luces que hay comprensión en el tema de estas políticas y planeamientos educativos. Serían las dos cositas que me hacen un poco ruido en el caso de este... Comparto completamente con vos, Lander, pero lo que sí le rescato al resultado es que ya vos te dio ideas. Mira, para que demuestre esa importancia voy a ponerlo a hacer esto. ¿Me explico? Entonces ya ese nivel micro ya es lo que queda dentro de las actividades de mediación. Aunque sí comparto con vos que ahí hay algunos puntos, para mí creo que pudo haber quedado mejor redactado si se hubiera pesado algunas cosas para adelante y otras cosas para atrás, pero no sé. Antonieta, te doy la palabra, Antonieta. Gracias, doña Margot, muchas gracias. Tengo dos preguntas, digamos, sí. Estamos en los diseños curriculares, entonces me queda la duda respecto al primer ejemplo, porque creo yo, o sea, para eso pregunto, dice mediante el análisis de recursos didácticos, si yo especifico el recurso o los recursos que voy a poner ahí, estaría limitando mucho, digamos, la posibilidad de valorar otras estrategias, otros recursos en otros cuatrimestres, porque este diseño se va a trabajar varios tiempo. Entonces, me parece a mí que tiene que haber un equilibrio entre lo que se quiere medir y se quiere expresar y la posibilidad de dejar una puerta, digamos, para la innovación en cada cuatrimestre. O sea, un cuatrimestre, sí. Por ejemplo, en mi cátedra podemos ver 2 recursos, en otro cuatrimestre vemos otros 2 o 3, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, pero si ya yo pongo ahí recurso didáctico, tal y tal, por ejemplo, digital, ya lo encasillé y ya lo cerré, ¿verdad? Esa es la primera. Sí. Y la segunda, es también para que usted me oriente ahí, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo manejo, ¿verdad? Puedo estar equivocada, partamos de ahí. Que el objetivo, o sea, aquí buscamos ser objetivos, digamos, queremos que el resultado de aprendizaje sea transparente, y si yo pongo ahí análisis y comprensión,
estoy tratando de medir dos aspectos. De hecho, Yo 3. diría, sí, porque primero había que demostrarlo, pero Sí. entonces yo diría que para ser más transparente y claro, yo personalmente me podría ver, o sea, ¿qué es más amplio? O sea, el análisis o la comprensión. O sea, digamos, quiero demostrar que analizó. Si analiza, está comprendiendo, o al revés, si comprendes porque está analizando. O sea, entonces para quitar dejar uno de los dos, o que refleje que yo estoy demostrando la importancia de considerar los elementos inclusivos. Ahí sería, digamos, lo que se me ocurre a mí para... Sí, ahí es donde uno va a Bloom, porque Bloom en este caso, para comprender, para analizar estructura, según yo, ¿verdad? Para analizar, primero tiene que Tiene que comprenderse. comprender. Ajá, Claro. entonces, para mi comprensión ya está ahí sobrando. Yo no digo que esté mal o bueno, porque jamás, yo guarde, no vengo a decir eso aquí. No, estamos revisando, Sino, ¿verdad? sí, revisando lo que ya hicimos, siento que un poco ahí como, ay, Dios mío, resultados de aprendizaje, redactemos, ¿verdad? Y cómo podríamos nosotros a mediano plazo mejorar estos resultados que ya algunos compañeros redactaron. Sí, yo siento que ahí sobran verbos en ese segundo. No sé qué es lo más importante, si comprender esas políticas y planeamientos o comprender los elementos inclusivos. Hay algo que por ahí hay, como no es mi asignatura, no podría dar como total certeza, pero hay algo por ahí que hay que mejorarle a la redacción para que sea más claro. No es que esté malo, sino que yo creo que este resultado lo podemos hacer un poquito más claro. Bueno, sin embargo, creo que deja ahí algún portillo abierto, portillos abiertos para que nos diga, la puña, entonces si lo que tienen que es que analizar y demostrar esa importancia, voy a ponerlos a hacer no sé, un estudio de caso, porque ya a mí me da herramientas para poder decir cómo la persona estudiante demuestra eso. Ahora, se supone, y tal vez le doy respuesta a lo que vos y Vania, creo, estaban preguntando. El tema es que el resultado es muy concreto, muy específico, y esa es una de las críticas que se le hace y ya vamos a ir a ver eso. Y por último, aquí les tengo uno, vean, este no está, este lo redacté yo, que tampoco estoy diciendo que esté perfecto, porque lo he redactado como 30 veces, porque cada vez que lo redacto digo yo, no, lo estoy pensando mal, entonces vea, yo puse esto, identifica, que es entre los verbos que se pueden, las constantes históricas del presente costarricense que emergen de los hechos más sobresalientes del Estado empresario, que va de esas fechas a esas fechas. Lo he redactado mucho porque yo me daba cuenta que yo todo el tiempo ponía también dos verbos. Yo ponía identifica las constantes históricas a través del análisis o a través de la comprensión de los hechos más sobresalientes de tal. Entonces, poder quitarme este segundo verbo y dejar un solo verbo y saber en realidad qué es lo que me importa, que lo que me importa es que se dieran cuenta que en la actualidad hay muchas hechos que vienen ligados a lo que pasó en Costa Rica del 49 al 82 y que ahora estamos nosotros arrastrando como sucede en los procesos históricos. Entonces, no sé si lo ven bien, si le podemos, ya les digo, esto no está en ningún diseño, pero si le podemos mejorar algo para que esté más bonito. Liliana, Julio. Liliana, no sé si Liliana se quedó con la manita levantada o tiene alguna pregunta. Sí, no, sí tengo una preguntita. Pero entonces, ahí, a ver, por ejemplo, analizar o analiza en este caso. Analizar no se puede. Era lo que le iba a besar, por ahí iba. Yo pienso en análisis o en analizar y digo, bueno, me resulta confuso. Entonces me voy a la taxonomía. Ajá. Y bueno, desde la etapa del análisis tengo, por ejemplo, comparar o tengo, por ejemplo, no sé, diferenciar. Esas otras acciones sí se podrían, entonces. Sí,
De hecho, acabas de decir un verbo que estaba mejor que el que yo puse. Comparar las constantes históricas del presente costarricense con lo que pasó en el estado empresario. Me hubiera quedado mejor redactado con comparar. Y al comparar, ellos están analizando. Ok. Sí. Sí, en ese caso lo que hay que hacer, bueno, yo soy una que siempre trabajo con la lista de la taxonomía, así como que debajo de Ajá. toda la vida. Pero a lo que me llama y como a lo que logro aterrizar es en que de la lista podamos hacer una selección de esos verbos que nos permitan acción y nos estén llevando de una u otra manera a esa profundidad de desarrollo cognitivo que estamos esperando, ¿no? Cognitivo, procedimental y actitudinal, los tres. Okay. Ajá, sí. ¿Que es fácil? No, no, Liliana, no. Y ese es el otro problemita que tenemos. Julio. Hola, Julio. Hola. Dame un segundito, nada más. Es que se me va la batería. Gracias. No, básicamente era como un comentario, pero también viendo el ejemplo que nos estabas planteando. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas las personas y muchas gracias, Margot, por estos espacios, porque verdad que eso no es un tema sencillo, ¿verdad? Hay que leer mucho y hay que también practicar mucho, ¿verdad? Para poder también ir agarrando como esa parte práctica de lo que se está haciendo. Tal vez que he participado un poco como validar con lo que han hecho, el esfuerzo que han hecho los compañeros que han rediseñado las asignaturas. Solamente, bueno, que sabemos que, bueno, como esto es un proceso nuevo, por supuesto que va a haber un análisis y tal vez lo que en algún momento planteamos como resultados de aprendizaje no era lo que estaba esperando, ¿verdad? Entonces eso nos va a llevar a en algún momento poder mejorarlos y ver realmente cómo se pueden completar aún más, digamos, en la mediación pedagógica y en la evaluación. Yo viendo analizando estos tres, pues claro, hay unos un poco que tienen 2 o 3 conductas, ¿verdad? Que es difícil verlos digamos, en cómo vamos a operacionalizar esto ya propiamente en la mediación y en la evaluación. Pero también hay algo que a mí me genera un poquillo de ruido, es ver esas características que tienen, ¿verdad? La acción, el contenido y el contexto o la condición. No sé si, digamos, para efectos de la condición, porque a veces cuesta un poco, ¿verdad? Poder definir ese contexto o condición. Lo llaman contexto, ¿verdad? En resultados de aprendizaje es contexto o condición, no sé, ¿verdad? Es que no recuerdo en este momento. Las dos palabras, contexto o condición. Condición. ¿Y hay alguna, digamos, recomendación o la condición a veces está como implícita dentro de todo el mismo resultado de aprendizaje o si debemos utilizar algunas palabras o conectores para poder visualizar ese contexto? Porque, por ejemplo, en este no lo logro ver, ¿verdad? Tal vez en el primero sí me dice mediante recursos didácticos, ¿verdad? Pero no logro verlo en los otros dos. O no sé si ya es una cuestión propiamente ya de esa, digamos que podría estar implícita ahí. Y la otra también era que tal vez esos resultados de aprendizaje como conjunto, ¿verdad? Ya todos los resultados de aprendizaje de una asignatura, pues conllevan ya propiamente digamos, a la adquisición de esos aprendizajes que conforman la asignatura, ¿verdad? Tal vez no verlos de manera independiente, sino que todos, ¿verdad? Van a llevar, van hacia una meta, ¿verdad? Eso era nada más, era ese pequeñito comentario y tal vez si esa parte del contexto, si tenías algo más ahí para poder tener esa claridad. Gracias, Margot. Gracias, Julio. Ahí el gato quería participar. Vea, de Clan Kennedy, que ahorita lo vamos a mencionar, que es el referente por excelencia, ¿verdad? No lo menciona de forma como explícita. Les doy estos consejos ¿verdad? Lo que él hace es dar un montón de ejemplos. Y a partir de los ejemplos empieza usted a redactar. Yo creo que no tiene que, o sea, no necesariamente tiene que decir con qué lo va a lograr.
eso ya es el proceso de mediación que usted tiene que hacer. Entonces, no, aquí no tendría que decir, demuestre la importancia de esto con la lectura de las políticas y los planeamientos. Yo no creo que necesariamente tenga que decir eso, sino cómo el estudiante va a demostrar, va a demostrar en este caso que demuestra la importancia. ¿Cómo va a ser el estudiante para demostrar la importancia? Por eso este que yo hice, voy a cambiar el verbo con el que nos decía, creo que era Antonieta, no me olvidó. Cuando compara las constantes históricas del presente costarricense con, es que faltaría aquí un compara las constantes históricas del presente con los hechos que sobresalen del Estado empresario. Entonces, yo no le estoy diciendo si con la unidad didáctica, si con un material extra que les di, si con un video, y tampoco les estoy diciendo si lo va a comparar en un cuadro de doble entrada, de triple, si lo va a comparar en un ensayo, si lo va a comparar en un no sé qué, sino que el resultado me permite al final afirmar que la persona estudiante es capaz de identificar o de comparar lo que pasó en el estado empresario con lo que nos está pasando ahora como sociedad. Entonces, esa es la transparencia. El resto, el detallito, es el que ya viene en la mediación. Por eso es que el resultado, o sea, en este proceso tenemos que entender que nosotros somos tan partícipes y un rol tan importante como el que tiene la persona estudiante, solo que el resultado se redacta en función de lo que la persona estudiante va a lograr hacer, no en función de lo que yo quiero que haga para que me demuestre que hace. No sé si yo me estoy dando a explicar. Jesús, te doy la palabra. Hola Margot, ¿cómo me le va? Y hola compañeros, a todos los que están por acá. Margot, solamente me queda entonces la pequeña duda. Sí. En el primer objetivo que usted propone ahí, me parece que existen, en el primero, describe el rol de la persona docente y aprendiente. Me queda la duda, en la parte del contexto. Sí. Existe por ahí análisis, ¿verdad? Entonces, ¿puede o no el resultado de aprendizaje llevar dos verbos? No, solo puede llevar uno. Solo puede llevar uno, entonces el análisis de ahí está sobrando. Está sobrando. Ok, sí. Esa era la duda. Habría que ver cómo redactamos eso para incluir los recursos didácticos que la persona que lo redactó lo consideró necesario e importante, pero cómo lo podemos incluir sin ese segundo verbo, y sobre todo sin un segundo verbo tan ¿cuál es la palabra? Estos que son indeterminados es la palabra. Si me permiten, voy a presentarles unas maravillosas preguntas que creo que les van a dar respuesta a todo lo que ustedes me están preguntando, que son las preguntas que tenemos que hacernos cuando nosotros redactamos un resultado. Primero, que me voy a concentrar así despacito, la vamos a leer despacito porque son bastantes, pero yo creo que es súper importante. Lo primero, me he concentrado en lo que el estudiante debe demostrar y no en lo que yo bueno, la pregunta está redactada así, yo no la redacté, no crea, y no lo que enseñaré o mediaré como persona docente, que es lo que estábamos hablando hace un segundito con Jesús. Comencé cada resultado de aprendizaje con un verbo de acción. Si le doy sí, perdón por el perro si se oye, Navidad. Voy bien. Utilicé solo un verbo de acción en cada resultado de aprendizaje. Utilicé un lenguaje claro al redactar cada resultado de aprendizaje. Evité verbos ambiguos como saber, conocer, comprender, aprender. Ahí no sé qué dice. Familiarizarse, estar consciente de. ¿Se pueden observar los resultados de aprendizaje que redacté? ¿Se pueden entonces evaluar los resultados de aprendizaje? ¿Son coherentes esos resultados de aprendizaje con las habilidades
y las habilidades genéricas y disciplinarias declaradas en el perfil de egreso del programa. Porque no se trata de poner resultados soñadores ahí, porque sí, ¿verdad? Yo quiero que sepan esto, y sepan hacer, o sea, es coherente con lo que el perfil de egreso de la carrera, que del que ahorita tal vez nos puede hablar Karen o Vicky, o sea, hay coherencia interna allí. Realicé un número adecuado de resultados de aprendizaje según no sé qué dice ahí, según los que, es que me tapa mi propia cosita esta, según los elementos, ya lo vi, más esenciales a desarrollar en la asignatura o en el módulo. Es posible lograr los resultados de aprendizaje que redacté en el tiempo y con los recursos que se dispone o que dispongo yo, y es posible lograr esos resultados de aprendizaje con las estrategias de enseñanza que he decidido utilizar. Creo que si le vamos dando respuesta consciente a estas preguntas, ya vamos dándole como la clave, ¿verdad? O sea, a esta redacción. Sin embargo, bueno, entonces voy a seguir si me permiten. Tenemos entonces, hoy me adelanté, perdón. Tenemos entonces que el Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de educación en Costa Rica va a plasmar, en resumen, plasma las tendencias tanto a nivel nacional como internacional para que se desarrollen los nuevos planes de estudio, con todos los elementos curriculares que conforman un plan de estudio. El objeto de estudio que mencionaban ahora, el enfoque curricular, el enfoque metodológico, el evaluativo, el perfil de egreso, la orientación de las asignaturas, todo eso debe estar consignado en los resultados de aprendizaje esperados para la carrera y para el nivel en el que nosotros estamos. Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros? ¿Cómo mediar? ¿Cómo mediar y evaluar los resultados de aprendizaje? Vean, nuestra labor consiste en garantizar que exista una adecuada vinculación entre los métodos y las técnicas de mediación y aquellos criterios de apreciación y de evaluación que hemos pensado con los resultados de aprendizaje. Numerosos estudios han demostrado a nivel internacional, han demostrado que cuando en las evaluaciones que hacen los estudiantes de los cursos, que cuando ellos tienen claro qué es lo que tienen, qué es lo que se espera de ellos y que... ¿Alguna vez se orinó aquí, mami? Uy, algún perrito se orinó por ahí, hay un micrófono abierto. Cuando ellos tienen una expectativa clara, entonces los resultados en esa asignatura son más positivos. Por el contrario, cuando ellos mismos no entienden para qué es la asignatura o qué es lo que se está esperando de ellos en la asignatura, entonces dan evaluaciones más negativas y normalmente un desempeño académico muchísimo menor. Entonces, vean, les tengo aquí un diagrama de flujo que para mí resume, ay, ¿cómo hago yo para quitar este cuadrito? Me estorba tanto. Para acá. Un diagrama de flujo que me permite a mí, como con los pasos para la mediación de los resultados del aprendizaje. Lo primero es identifique los fines grandes, los generales que tiene la asignatura. Rodrigo, ya le doy la palabra, déjeme terminar el diagrama de flujo y ya te doy la palabra. Gracias. De hecho, del cuadrito, más bien. Ok. Después de identificar los fines, entonces ahora sí, redacte los resultados de aprendizaje según la fórmula que ya vimos. Después, desarrolle una estrategia de mediación que permita, que garantice que el estudiante va a lograr esos resultados de aprendizaje. Después de eso, pues diseñe la evaluación para comprobar si se alcanzaron los resultados de aprendizaje. Después de ahí, posibilite espacios para la retroalimentación. Y yo creo que esta retroalimentación tiene que venir de todas partes, de parte del estudiantado, de parte de otros compañeros de la cátedra que están impartiendo la misma asignatura, que no están impartiendo la misma asignatura, que podamos nosotros contar, hablarle a otros cómo nos ha ido, qué no nos ha pasado, cómo podemos mejorarlo. Y por último,
Después de posibilitar espacios para la argumentación, modifique contenidos, estrategias y técnicas de evaluación. Ok, listo, Rodrigo, cuénteme. Perdón, tenía el micrófono apagado. Así repito, el cuadrito es de casualidad la cámara, su imagen. Que le está estorbando. Esto yo lo estoy viendo a usted, estoy viendo a Jesús. O sea, Ajá. es que no puedo quitar esto y me estorba por todo lado. Fíjese si tiene botoncito de minimizar. No lo veo. Ay, ya lo vi. Gracias, Rodrigo. Con gusto. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, ahora permítame mostrarles un cuadrito que nos regala Declan Kennedy, que les vuelvo a decir que es el papá de los tomates en este tema, ¿verdad? Entonces, en este tema, en este cuadro, lo que hace Declan Kennedy es mostrarnos algunas actividades de evaluación que podemos estar usando, que las vamos a ver aquí, y los probables tipos de aprendizaje que se pueden apreciar. Por ejemplo, cuando pedimos, por ejemplo, un ensayo, ahí el estudiante estaría logrando aprender por repetición, ubicar preguntas, este es examen tipo ensayo, estructurar en forma veloz, exige menor memorización. Si le mandamos una tarea para la casa, una tarea, ahí se juntan todos estos más una cobertura por lectura porque están leyendo, interrelacionan, organizan, aplican. En los tipos test como estos de selección múltiple o resultados ordenados que pueden haber todavía en algunas asignaturas que mantengan lo de los exámenes, ahí están los aprendizajes que se estarían mostrando serían reconocer, hacer estrategias, comprender. Esto aquí no sé qué quiere decir el con jerarquías en la comprensión. En cuanto a práctica profesional, seminarios, presentaciones, elaboración de póster, diapositivas, para cuando los mandamos a hacer una entrevista, incidentes críticos o estudios de caso, un proyecto, el diario reflexivo o estudio o analizar problemas, aquí estaríamos desarrollando destrezas para la, uy, qué estorbito esto, destrezas para la vida real, destrezas comunicativas. Vean aquí qué montón de aprendizajes se pueden valorar desde estas estrategias que nos propone Kennedy. Estaríamos garantizando que ellos se concentren en lo relevante, que pongan en práctica contenidos, que respondan en forma interactiva, que reflexionen, que, ya lo dije, que desarrollen destrezas investigativas, creatividad, resultados no esperados. Y por último nos dice Kennedy que cuando les pedimos hacer mapas conceptuales, diagramas de Venn, examen cortitos, de respuesta breve, cuando los podemos redactar una carta, incluso ese examen close, yo eso, si no sé qué es, ahí estaríamos llevándolos a relacionar, a llevar a niveles más altos de comprensión para que adquieran un sentido de relevancia, a recordar unidades de información, a comprender de forma más holística, más integral, a poner en práctica, a reflexionar. Ahí les queda ese cuadrito. Yo me imagino que la carrera les va a compartir esta presentación. Bien, entonces en resumen. Ay, denme un segundo porque no sé por qué no se mueve. Ahí está. En resumen, el abordaje didáctico y pedagógico de los resultados de aprendizaje requiere de nosotros como personas tutoras y las personas encargadas de la cátedra, primero, que garanticemos que la calidad de la planificación esté centrada en la persona estudiante. Ya eso quedó clarísimo, ¿verdad? Luego, considerar que el aprendizaje y la docencia son procesos participativos, en los que, ya lo había dicho hace un ratito, en los que tanto la persona docente como la persona estudiante tienen roles protagónicos, pero el rol privilegiado lo tiene la persona estudiante siempre en consideración, en nuestra consideración de su diversidad contextual, de su diversidad intelectual y de la inclusividad, perdón. Luego, que el planeamiento docente debe estar basado en los conocimientos previos del estudiantado
para desarrollar propuestas didácticas que sean realistas y contextualizadas, que tiene que haber una coherencia entre los distintos elementos curriculares, tomando en cuenta metodologías activas, uso de diversidad de recursos, uso de medios tecnológicos, y sin olvidar que todo eso que vayamos a usar tiene que estar en absoluta concordancia, relación con los resultados, con la evaluación y de los resultados de aprendizaje esperados. Y por último, que las metodologías que utilicemos deben ser apropiadas para el desarrollo de los aprendizajes en las 3 áreas sustantivas que nos piden los resultados de aprendizaje: lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Entonces, ya para ir terminando, ¿cuáles son las ventajas de utilizar resultados de aprendizaje? Número 1, tal y como lo he estado hablando todo este rato y le decía a Liliana, creo, y bueno, a todos. Los resultados de aprendizaje nos ofrecen una mayor claridad y transparencia para los sistemas de educación superior y sus cualificaciones, al dejar claro cuáles van a ser los frutos del aprendizaje. En este caso ya ni siquiera solo para el estudiante y para nosotros, sino también para los posibles empleadores. El empleador va a saber de qué es capaz y no es capaz. Entonces, ventaja C de claridad. La siguiente ventaja es que para la universidad supone una herramienta muy útil, como lo hemos venido hablando, para la planificación y organización del aprendizaje, ya que hace evidente los resultados de aprendizaje que se prevén que tiene que desarrollar o lograr la persona estudiante. Entonces, P de planificación es la otra ventaja. Y luego nos permite conocer lo que se espera de cada estudiante y cómo va a evaluarse el aprendizaje logrado. Otra vez, C de conocer. Y por último, nos permite establecer un vínculo entre las actividades formativas, las actividades de evaluación y los resultados de aprendizaje que ya se redactaron. Muy bien, pero como les he estado diciendo y como mencionaban ustedes también, los resultados de aprendizaje pues tienen limitaciones, no es que son perfectos. Yo pensaría que no hay ningún modelo perfecto, ¿verdad? ¿Cuál es el primer problema? Lo mencionaban por allí al principio. El establecer de antemano lo que se espera que el estudiante logre al término de un periodo de aprendizaje va a limitar los procesos de mediación de carácter más exploratorio o más experimental, que se van dando en función de la diversidad de estudiantes y en consideración de sus intereses y de los diversos contextos, porque lo que decíamos hace un rato, resulta a veces ser tan, puede redactarse de manera tan específica que nos limita un poco. Esa es una desventaja. Otra desventaja es que aquellos quienes tienen reservas sobre la adopción del enfoque por resultados de aprendizaje piensan que es un ataque a la concepción liberal de la educación y sobre todo que reduce al profesor a un mero facilitador para que el estudiante logre. Por otro lado, alegan, y para mí esto es tal vez la debilidad más grande que puede presentarse, que lo que los estudiantes conocen, comprenden y son capaces de hacer al finalizar todo un proceso formativo es muchas veces mucho más amplio que lo que el mismo resultado de aprendizaje dejó de manera explícita. Entonces, es que el principio que deja Kennedy claro es que los resultados de aprendizaje sí, tal vez no están esperando que quede declarado toda la gama de posibilidades de lo que el estudiante puede ser capaz de hacer, comprender y analizar, etcétera, al finalizar un proceso formativo, sino que pues va a haber cosas que se escapan de su descripción y entonces en este caso yo creo que tiene que ver con lo hablábamos hace un ratito también, con una adecuada redacción del resultado en función de los resultados del aprendizaje que de cualquier forma deberán pensarse desde y no se asusten con lo que voy a decir, pero como de un mínimo esperable. Ese mínimo, ¿quién lo tiene que definir? Pues la carrera, la cátedra y también nosotros. No es un mínimo minimísimo que no hagan esfuerzos. ¿Cuál es el mínimo esperable? Y de ahí
todo lo demás que pueda suceder. Y por último, la otra gran desventaja, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Significa que definir un plan de estudios en términos de resultados de aprendizaje requiere muchísima dedicación, muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos y obstáculos que tenemos que nosotros aprender en el camino a sortear, ¿verdad? Haciendo. El cambio del enfoque hacia un modelo por resultados de aprendizaje y centrado en la persona estudiante exige la concienciación, se dice, ¿verdad? Concientización de nosotros como el personal académico de la universidad sobre qué son resultados de aprendizaje, que nos familiaricemos con su uso y que le dediquemos mucho tiempo y mucho esfuerzo para reflexionar sobre los resultados que en realidad debe la persona estudiante demostrar al finalizar los cursos que nosotros estamos mediando. Supone, por ejemplo, por lo tanto, una transformación significativa de nuestras prácticas, y yo creo que de la práctica de toda de toda la carrera y de toda la escuela, que deberá pensarse no al corto plazo, como fue que nos pasó a nosotros, sino al mediano y largo plazo. Yo creo que en esto también hay un trabajo intercátedras que hacer, que no necesariamente se ha hecho, porque siento que nos agarró como a la carrera lograr hacer esto, pero bueno, había que darle respuesta, no, como les decía al principio, no era una propuesta, ¿quieren pasarse resultados de aprendizaje? No, fue una imposición y resuélvanlo para el ya, ¿verdad? Entonces, desde eso, yo creo que nos agarra un poco desprevenidos a todos sobre cómo poder redactarlos correctamente y cómo poderlos mediar adecuadamente. Que no tienen que ser los resultados de aprendizaje. Vean, lo que no tienen que ser es una lista de deseos ahí larguísima de lo que queremos que el estudiante conozca, comprenda y sea capaz de hacer al término de un proceso de aprendizaje, sino que tienen que ser, lo dije hace un ratito, declaraciones alcanzables por parte de los estudiantes y que culminan con éxito su proceso formativo. Nos decía la asesora curricular, Cinia Calvo, que a veces uno hace los diseños curriculares pensando en que va a sacar angelitos de las carreras. Hay un proceso de aprendizaje que uno tiene una vez que salió de la carrera. La carrera, ninguna carrera de este mundo podrá darle todo lo que una persona docente, una persona profesional tiene que saber. Hay un proceso, pero podrá desarrollarle las habilidades y las competencias para que pueda acceder con el tiempo a todos esos conocimientos y a otras habilidades. Bien, los resultados de aprendizaje tienen que ser considerados una herramienta, no son un fin en sí mismos, es una herramienta que nos ayuda en la planificación. Y por último, no deben ser un listado interminable de las actividades que nosotros vamos a ir a hacer con los chiquillos, ¿verdad? Entonces, para finalizar, algunas conclusiones y algunas, porque esta cosa, ahora me lo voy a traer para abajo. Algunos recordatorios antes de que terminemos. Primero, el concepto. Recordamos que los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o demostrar una vez que ha terminado su proceso de aprendizaje. Que tenemos una fórmula, un verbo de acción más el contenido y el contexto o condición en las que va a demostrar ese verbo de acción. Siempre comenzar la lista de los resultados de aprendizaje con la frase inicial: al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de, o por ejemplo puede ponerse al finalizar con éxito este curso, este módulo, usted será capaz de. Luego se usa la taxonomía de Bloom, se usan todos los niveles, debe ser ir avanzando en progresión de dificultad, incluir las 3 dimensiones que ya nos incluye Bloom, y una asignatura tiene que tener entre 5 y 10 resultados de aprendizaje como máximo, ya 10 está rozando en el mucho, ¿verdad? Luego, que ser realistas, incluir solo lo que el estudiante va a ser capaz de cumplir.
¿Cómo sabemos eso? Pues en ese trabajo interdisciplinario, esa conversación, en ese proceso en el que nosotros vamos a empezar, por lo menos en la cátedra en la que yo estoy, a partir del año entrante. Entonces, en un conversatorio que tenemos que llegar a hacer nosotros, bueno, se logró, pudieron, no pudieron, estaba muy volado, estaba muy flojito, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí es cuando nos volvemos realistas y recordar que tienen que ser observables y evaluables y considerar cómo se pueden medir esos resultados desde la redacción. Bueno, yo de mi parte, si no me equivoco, he terminado. Yo les agradezco mucho, mucho que participaran y sus preguntas. Yo no sé si quedan más. Sé que Vicky también tiene una, déjenme dejar de compartir, algo que conversarles. Sí, un espacio. Y no sé si hay, no, yo creo que no hay más preguntas, ¿verdad? ¿No? No. O no sé si hay comentarios. Iris. Muchísimas gracias, Margot. Gracias. Solo, Margot, sí me queda así como, no sé, pues yo trabajo en primaria. Sí. Y veo como ese divorcio, ¿verdad? Desde los procesos de colegio y escuela, que todavía va más enfocado hacia lo que el docente quiere que el estudiante aprenda, que hacia la necesidad del estudiante, a pesar de que se ha hablado mucho y se requiere mucho, pero todavía está esa visión en los docentes, sobre todo de los de ya más tradición, por decirlo de alguna manera. Entonces, y uno lo ve reflejado en los estudiantes que uno tiene de diplomado, ¿verdad? Que les cuesta ese proceso de ellos de apropiarse de lo que ellos mismos quieran aprender y externárselo inclusive al mismo tutor, ¿verdad? Y establecer, si no, ellos siempre, no, diga usted, diga usted, diga usted. Entonces, sí es interesante eso y cómo lo importante de vincular, ya que ahora tenemos población que viene llegando del colegio, matriculada en nuestras asignaturas, establecer como ese proceso hacia que el estudiante sepa que él puede apropiarse más y que puede marcar y que la universidad espera algo de él y nosotros estamos para mediar, pero que él también tiene que ser gestor dentro del proceso y no esperar que nosotros como docentes le demos todo, porque la experiencia es esa. Deme, yo no sé, usted es el profesor, ¿verdad? Porque venimos de un modelo de colegio donde todavía, y se los digo porque yo trabajo en colegio desde preescolar hasta quinto año, atiendo todos los niveles desde mi servicio y todavía entonces es importante esa vinculación, ¿verdad? Con los chicos que vienen de colegio y van a entrar a la UNED y van a ser nuestros estudiantes. Coincido completamente, Iris, pero aquí voy a hacerme eco de las palabras que decía Karen al principio, o sea, tenemos que ser sujetos de cambio. Por algún lado por supuesto. Por algún lado hay que empezar a cambiar, ¿verdad? Claro, entonces, sí. Hacemos la transformación, o sea, yo sé, y tal vez Julio, si me estoy equivocando, me dice, pero yo sé que el ministerio hace mucho tiempo está hablando de esto, que no se haga real, ya pues no es culpa mía, yo no sé si es culpa del ministerio, ¿verdad? Pero a nivel de nosotros, de la UNED, no es que lo vamos, es que estamos en la obligación de hacerlo real para cumplir con las tendencias internacionales y para cumplir, o sea, para que, lo que decía Karen al principio, para que estas futuras personas profesionales que van a dentro de 5, 6, 7 años van a ya estar dando clases. Sí, depende de nosotros, obviamente. Ya ellos, por eso decía yo hace un rato, o sea, eso es un proceso a largo plazo, desde todas las partes, desde lo que a nosotros nos corresponde, empezar a reflexionar a nivel interno, nosotros como cátedra, como universidad, como escuela, y también es un proceso a largo plazo que ocurra para que la persona estudiante cuando llegue a las aulas ya lleve el cambio incorporado y no llegue a ser lo mismo como fue formado. Sí, tenemos que empezar desde las... Y hay que empezar en algún momento, ¿verdad? Y siempre en estos procesos hay un proceso de fase, de acomodo. Y bueno, yo creo que por algo el Marco Nacional de Cualificaciones, o sea, el MESESCA dice, comencemos por las carreras de educación. Yo creo que tiene un sentido lógico que eso haya comenzado por ahí.
y no por las ingenierías o no sé qué otra cosa. Dentro de un ratito a eso es Karen. Gracias. Ok, Iris, a vos gracias por tu participación. Bueno, entonces si les parece, ya voy a dejar de hablar yo, que hablo muchísimo, ya están cansados de oírme, y le doy la palabrita a Karen o a Vicky. Muchas gracias, Margot. No, más bien, no nos cansa, sino creo que nos ilusionas, como lo digo, que no suene feo, nos asusta de una manera de decir, bueno, aquí es aprender y no tener miedo a hacer las cosas diferentes. Lo que les decía en el chat, no se nos vayan Karen, porque pero todavía viene. espérese, me deja decir algo. Y también Claro. no tener miedo a equivocarnos, porque a veces creemos que tenemos que ya saberlo y hacerlo perfecto. Y yo creo que Y no. es totalmente válido mejorar y ir aprendiendo en el camino. O sea, sí, eso. Ya, yo interrumpo más. No, y lo que yo les decía, sintámonos privilegiados, somos generaciones de cambio en la UNED. Así como hubo personas que en un momento se arriesgaron con la tecnología y ahora podemos decir qué primeros pasos hicieron correctamente y qué faltó. Creo que en un momento hablarán de nosotros las primeras generaciones de tutores que nos dimos a la tarea de incorporar nuestra mediación desde resultados de aprendizaje. Bueno, vamos con Victoria Mesén Arias. Victoria es la profesora de apoyo curricular y académico de la carrera. Una excelente profesional que nos viene a contar, no queremos que se nos vayan sin esta parte porque Margot nos abre un universo de saberes, ¿verdad? Que tenemos que entender, pero Victoria nos va a aterrizar un poquito hacia cómo se ha trabajado en la UNED. Sé que hay personas tutoras que ya esto lo requete conocen, pero otras no, y creo que somos la mayoría. Entonces, por eso queremos cerrar esta actividad hablando qué proceso hemos vivido al lado del PASE, para que ustedes entiendan cuando les digan, le toca hacer la orientación de tal curso, bueno, desde dónde tengo que arrancar yo, qué hubo previo y qué, hacia dónde voy. Entonces, adelante, Victoria, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a todos la atención. Un gusto conocerlos y muchas gracias por la gentileza de regalarnos su tiempito. Voy a tratar de ser breve porque sé que están cansaditos. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, yo les voy a contar acerca del rediseño del plan de estudios de la carrera de Educación General Básica, primer y segundos ciclos, desde los resultados de aprendizaje y el diseño y rediseño de asignaturas desde estos mismos resultados. Bueno, yo les voy a contar acerca de algunos enfoques, algunos elementos curriculares importantes que ustedes tienen que conocer, que son los que dan sustento a todo este cambio que se viene gestando. El enfoque curricular de la carrera es el socio-reconstruccionista. Su principal propósito es reconstruir la sociedad para resolver la crisis cultural de cada época. Este enfoque insta a la persona graduada de la carrera a desarrollarse bajo tres grandes criterios. Un pensamiento que comprende la realidad del país, las principales necesidades, un entendimiento en la posición por asumirse como agente de cambio educativo y la urgencia existente para que la educación primaria cumpla con su función social al servicio de la población costarricense. A partir de este enfoque curricular, tenemos algunos elementos importantísimos dentro del plan de estudios y yo les voy a hablar brevemente de algunos de ellos. Tenemos la persona aprendiente, es quien se apropia de su propio proceso de aprendizaje y se conceptualiza, como ya lo veíamos, como un agente de cambio. Acordémonos que en el modelo de educación a distancia de la UNED, las personas son quienes regulan su propio aprendizaje. Entonces, esperamos que estas personas aprendientes estén comprometidas con su proceso, que vivan un proceso formativo continuo, que
enriquezca sus habilidades personales y profesionales. ¿Para qué? Para que se convierta en una persona crítica, reflexiva y que llegue a ser comprometido con lo que implica la vocación docente. También tenemos a la persona mediadora, que es acompañante y facilitadora, y como profesional comprende la riqueza de propiciar estos momentos de reflexión, de conciencia social, para despertar en cada persona su espíritu crítico y propositivo para convertirse en un agente de cambio. Visualizamos algunos dominios disciplinares relevantes desde la carrera. Voy a contar acerca de algunos de ellos. Uno de los más importantes es conocer el modelo de educación a distancia de la UNED. Y como una experiencia novedosa, ¿verdad? Somos punta de lanza y es importantísimo que conozcamos acerca de este modelo, de nuestro papel, del papel que tiene que tener la persona aprendiente. También es importante que conozcan del perfil profesional de salida del estudiantado de esta carrera. Buscamos que tengan fundamentación teórica, pedagógica de la disciplina. ¿Para qué? Para que al planificar, mediar y evaluar las actividades, lo hagan tomando en cuenta los conocimientos y las habilidades profesionales por lograr. Requerimos que tengan sensibilidad hacia la realidad laboral de la persona que ejerce como docente de educación primaria, las demandas, las oportunidades, las innovaciones, las tendencias de la profesión, tanto las emergentes como las decadentes. Hablamos de un delicado equilibrio entre los dominios disciplinares que tiene que tener esta persona que se gradúa de la carrera, pero también en un alto dominio en cuanto a la mediación, que es importantísima. También esperamos que la persona docente se posicione como coaprendiente junto al estudiantado para establecer resultados de aprendizaje claros por alcanzar. Esto facilitará enriquecer los diferentes procesos que realizan en la universidad. El contenido es un elemento que permite incorporar, como les decía, no solo los conocimientos de la profesión, sino los aportes de la cultura. ¿Para qué? Para buscar que esta persona sea un agente de cambio. En cuanto a la metodología, eso abarca saberes y aprendizajes de quienes conforman la comunidad universitaria y la capacidad de asumir esta autorregulación. Yo siempre, cuando pienso en la UNED, pienso en una frase muy linda de Arnoldo Herrera. Él decía que el pan es del tamaño del hambre de cada persona. Entonces, a veces hablamos de hambre de conocimiento. Encontramos a personas hambrientas por conocer y a otras que no lo están, no tanto. Entonces, en este papel de persona mediadora, debemos ser motivadores y que las personas se enamoren de su propio proceso de aprendizaje. En cuanto a los medios y los recursos, son todas las herramientas que facilitan la mediación en la educación a distancia. Permiten conocer sobre la profesión y su realidad. Y el fin de ellas es que se desarrolle el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en la persona pendiente. En la evaluación, este es un proceso que nace a partir de la interacción entre los recursos, los medios, la persona mediadora y la aprendiente. La evaluación en cualquiera de sus tipos y momentos tiene el fin principal de permitir a la persona aprendiente reflexionar y reconocer acerca de sus aprendizajes, hallazgos y oportunidades de mejora. A partir de todos estos elementos curriculares del plan de estudio es que surgen los resultados y capacidades de aprendizaje que están dentro del plan de estudio de la carrera.
como ya lo vimos, son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiantado sea capaz de hacer, comprender o demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. Estos resultados se clasifican de acuerdo a los, al nivel de dominio en los 3 niveles que ya vimos, y también se habla de capacidades de aprendizaje. Esta es una conceptualización mayor que un resultado, ya que comprende el logro de varios resultados proyectados. Para todo este proceso de fundamentación, dice que mi conexión es un poquito inestable. Para todo este proceso de planificación curricular que vivió la carrera, se planificaron resultados de aprendizaje para el plan de estudio, para los diseños o rediseños de asignaturas. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de asignaturas nuevas, y rediseño es cuando las asignaturas se remozan y se enriquecen. Y todo esto origina los elementos que vemos en los cuadritos azules, ¿verdad? Las orientaciones académicas, las producciones de materiales y los diseños de los entornos virtuales. A partir de ahí es importante que conozcamos que, pues si bien es cierto, necesitamos aprender a redactar resultados de aprendizaje, no necesariamente quiere decir que como personas tutoras nos vaya a tocar redactarlos, porque ya estos están contenidos en los diseños o rediseños de las asignaturas. Es importantísimo aprender a leerlos y más importante aún, aprender a mediarlos. Vamos a ver algunos resultados de aprendizaje del plan de estudios a manera general para que ustedes los conozcan, aunque sea así rápidamente. Estos resultados de aprendizaje se redactaron de manera colaborativa en equipos, perdón, con las personas encargadas de cátedra, encargados de carrera y con la asesoría del programa de apoyo curricular. Hay resultados de aprendizaje por nivel, diplomado, bachillerato, licenciatura, y también resultados de aprendizaje generales que se espera que la persona estudiante logre al graduarse de la carrera. Entonces vemos, por ejemplo, aquí tenemos este que dice: aprecia el aporte que generan las redes colaborativas y cooperativas con las personas de su comunidad educativa para su quehacer pedagógico en el desarrollo de una cultura humanística y social. Aplica procesos de capacitación y de actualización profesional a través de diferentes modalidades y medios nacionales e internacionales, desde el convencimiento de requerirlos para la mejora de su quehacer pedagógico y de las demandas emergentes de la disciplina. Diseña planeamientos didácticos desde una visión integradora de la planificación curricular, como acción innovadora que propicia aprendizajes esperados en el estudiantado. Construye estrategias que fomentan el desarrollo humano integral durante la gestión de escenarios educativos inclusivos. Identifica desafíos y tendencias innovadoras en la educación primaria para la toma de decisiones profesionales a partir de la indagación pertinente y válida. Valora la importancia de la planificación estratégica en el ámbito educativo para la toma de decisiones y el mejoramiento de calidad en contextos educativos. Actúa como profesional de manera comprometida y respetuosa ante la diversidad cultural, social y cultural presentes en los contextos en los que se vincula. Entonces, a partir de estos resultados grandotes generales del plan de estudio, fue que fueron surgiendo los resultados de aprendizaje de las asignaturas. Antes, cuando se hacía un diseño o rediseño de las asignaturas del plan de estudios, se hacía desde objetivos. Ya vimos cuáles son las ventajas de trabajar desde resultados de aprendizaje y no desde objetivos. Si bien es cierto, los objetivos no han desaparecido de los diseños o rediseños, porque aún facilitan y guían la elaboración de esos resultados de aprendizaje,
pues ya estamos más enfocados en lo que se espera que la persona estudiante logre. Aquí vemos un ejemplo de una plantillita que se utilizaba antes. ¿Ven? Donde lo principal eran los objetivos de aprendizaje y a partir de ahí se definían todos los demás elementos curriculares. Y aquí tenemos un ejemplo de una matriz que nos facilita el pase para poder redactar los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Y lo que les decía, que sirven de guía. Vemos en el paso 1 el objetivo o la competencia que sirve como guía o insumo para empezar a elaborar los resultados de aprendizaje y el resto de elementos curriculares. Estas son las plantillitas que desde el PASE nos facilitan a las personas que realizan o realizamos esos diseños o rediseños curriculares. Bueno, se me olvidaba contarles que este es un proceso en el que participa una persona asesora experta del PASE, el encargado de cátedra, un especialista de contenido y cuando mira, no, se me desapareció una diapositiva que tenía con la plantillita, no sé por qué. Bueno, y cuando este diseño ya está listo con todos sus elementos, aprobados, pasa para que la persona encargada de la carrera le dé un visto bueno y posteriormente la directora de la escuela también debe avalar este diseño o rediseño. Entonces, era lo que les decía al inicio, ¿verdad? Que no necesariamente a todos nos va a tocar elaborarlos, pero que sí necesitamos conocer de dónde vienen, a qué responden, cómo se elaboran y poder mediarlos y leerlos para que en las actividades de aprendizaje se reflejen. Bueno, yo creo que es solamente esto lo que quería comentarles. No sé si hay alguna consultita o comentario. Vamos a ver. Voy a revisar el chat un momentito. Yo creo que la intención era que ustedes vieran, ¿verdad? Cómo realmente los resultados, como dijo Margot, en algún momento nos tomaron pues por sorpresa, ¿verdad? Pero muy profesionalmente y responsablemente la carrera y los encargados de cátedra nos capacitamos y tratamos desde cada uno, desde su propia disciplina y desde su propio experticia, ¿verdad? Redactarlos de la mejor forma. Como dijo Victoria, ya en las plantillas que ustedes van a recibir como tutores de cada asignatura, están los resultados. Que como dijo Margot, puede ser que tengan mejoras, pero esos cambios los podremos hacer hasta que la asignatura se vuelva a rediseñar. En este momento les cuento que casi las 50 y pico asignaturas que tiene la carrera están ya rediseñadas, nos faltan muy pocas, pueden ser unas 6 o 7, y porque esto fue un trabajo que empezó desde el año pasado, entonces casi que la carrera está lista para arrancar en enero de 2023 con el nuevo plan de estudios. La carrera nos estamos reuniendo con las cátedras poquito a poco, todavía nos queda 2 cuatrimestres. Vamos a tener un espacio para conversar con cada equipo, entonces muchísimas gracias por recibirnos. Creo que al momento no sé si alguien tiene alguna consulta, si no podemos ir haciendo un cierre del evento, ¿verdad? Creo que quedamos bastante claros, o me gustaría escucharlos, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en lo que ustedes ocupen, si quisieran otra actividad parecida a esto para hacer un poco más de ejercicio, ¿verdad? Y de cómo pasar, ahora sí, me dan un resultado y cómo llevarlo a la orientación, ¿verdad? A la actividad de evaluación.
estamos para servirles. Entonces, eso se lo pueden hacer llegar a su tutor, nos mandan un correo a alguna de nosotras y nosotros con muchísimo gusto. Entonces, agradecerles, muy buenas noches, el que guste. Ya, creo que Vicky ya puso la lista, ¿verdad? Sí, ya puse la lista de asistencia, por favor no se retiren sin llenarla. Y dice José que en las asignaturas actuales de la carrera no vi ninguna asignatura relacionada con el trabajo que van a realizar las personas docentes en las escuelas multigrado. Sí hay una asignatura. Sí. No sé si gusta, respondiste, Karen. Sí, bueno, era algo que nosotros le debíamos a los estudiantes. En la licenciatura quedó la Escuela Unidocente Costarricense, así se llama, ahí está. Y también la vamos a tocar, iniciando el diplomado, está la asignatura Introducción a la Educación Primaria, donde ellos van a ver las escuelas unidocentes, que serían los multigrados, y los diferentes modalidades o tipos, digamos que está la indígena, que está la no sé, la que conocemos tradicionalmente, una zona rural, ¿verdad? Ellos van a ver ahí toda la tipología, ese es el nombre correcto, de las escuelas de educación primaria, lo van a ver en el diplomado, en el bachillerato lo van a ver una pinceladita, en la asignatura de liderazgo y ya fuerte, ahora sí, en la asignatura de la Escuela Unidocente de Licenciatura. Entonces, todo eso se los voy a contar cuando vaya a las reuniones de cátedra de cada uno de ustedes. ¿Verdad? ¿Cómo quedó el nuevo plan de estudios? Muchísimas gracias más bien por el espacio. Contarles que vienen muchas actividades, ustedes van a estar siendo invitados, ojalá nos puedan acompañar, ¿verdad? Muchísimas gracias. No te oí, Viquita. Voy a detener la grabación. Ah, sí.